El día de hoy vamos a hablar de magnetismo, pero para comprender sus aplicaciones y sus relaciones con la física, es fundamental recordar algunos conceptos muy básicos. Recordemos que el magnetismo es esa propiedad que poseen los imanes, pues de atraerse mutuamente. Como en este caso tengo dos imanes y cuando los acerco se atraen. Yo trato de separarlos, necesito cierta cantidad de fuerza para separarlos, pero si los acerco nuevamente se atraen. Pero no solo es esa capacidad de atracción, también es esa capacidad de repulsión que existe entre ellos. En este caso yo trato de juntar estos dos imanes, pero no se dejan, se separan, se repelen, se le llama eso. Más adelante vamos a analizar por qué. Entonces el magnetismo es esa capacidad de atracción o repulsión que existe entre los imanes, pero no solo entre ellos, también es esa capacidad que poseen para atraer ciertos metales. Ahora bien, si recordamos, fueron los griegos los que descubrieron los imanes. Estaban haciendo algunas excavaciones en un lugar llamado Magnesia y encuentran una piedra pues que tenía la propiedad de atraer el hierro. Ellos le dieron el nombre de magnetita, pues en honor al lugar en donde la encontraron, que fue en Magnesia. A partir de ahí empiezan con los estudios relacionados con los imanes. Otros le dieron el nombre de magnetos o magnetita, como ya mencioné, que le dieron o le asignaron ese nombre los griegos. A lo largo de la historia, los imanes han sido objeto de estudio, tanto para la física como para otras ciencias. Se les ha dado ciertos usos y se les ha dado ciertas aplicaciones dentro de la industria moderna. Durante el estudio de los mismos se descubrió que estos están constituidos por dos polos, un polo norte y un polo sur, algo bastante importante para el estudio de los mismos. Ahora bien, alguien intentó romper un imán, por ejemplo, tratar de romper este que vemos por acá y partirlo en dos. El objetivo al romperlo era solo quedarse con el polo norte del imán. Sin embargo, eso no sucedió, porque de inmediato uno de los extremos que surgieron al partirlo, pues nuevamente se dividió en dos partes. Otra vez tenía un polo norte y un polo sur. Bueno, alguien quería seguir intentando el experimento de romper el imán y vuelve a partir en dos este pedazo que vemos por acá. Uno de los pedazos que queda nuevamente se divide, quedando con un polo norte y un polo sur. Esta es una de las características fundamentales de los imanes, que como ya mencioné tienen dos polos norte y sur, y por más que nosotros tratemos de romper un imán y quedarnos solo con un polo, no se puede. Siempre va a suceder esto, que una de las partes resultantes siempre va a tener dos polos. Jamás vamos a encontrar un imán solo con un polo. Continuando con el estudio de los imanes, es fundamental que analicemos lo siguiente. Por acá nosotros podemos observar que hay dos imanes. Si nosotros intentamos juntarlos, estos de inmediato se atraen. Los separamos y estos generan una reacción de atracción entre ellos. Los separamos y se atraen. Se requiere de una gran cantidad de fuerza para separarlos. Si esta fuerza no es suficiente, estos terminan juntándose. Ahora bien, ¿qué sucede si le damos vuelta a uno, en este caso uno de los dos imanes, y los intentamos juntar? Vemos que ahora la reacción es diferente. Ahora no se atraen, ahora se separan, se repelen. Cuando escuchamos hablar y decir que se repelen, significa que se están separando. Se genera una reacción de repulsión entre ellos. Es necesaria una gran cantidad de fuerza para juntarlos, pero si no es suficiente, estos terminan separándose. La pregunta es ¿por qué se dan estas dos reacciones? Por acá podemos ubicar dos imanes de otro tipo o con otra forma. Nosotros podemos notar que tienen un polo norte y un polo sur, como ya lo mencioné en un principio, polo norte y polo sur. Si nosotros intentamos juntar estos imanes, pues no va a ser una tarea difícil, ya que estos van a terminar
atraéndose. Pero ¿por qué se van a atraer? Si nos damos cuenta, nosotros lo que estamos juntando son el polo sur con el polo norte del otro imán. Son polos diferentes los que nosotros estamos pues juntando, y por esa razón se genera una reacción, en este caso pues de atracción, como se da con estos imanes. Podemos observar que se atraen. ¿Qué significa? A pesar de que estos imanes tienen forma redonda, diferente a estos, pero también tienen su propio polo norte y su polo sur. Acá los separamos y estos se juntan. Significa que se están juntando polos diferentes. Puede ser el polo sur con el polo norte de este, o al revés. Lo importante es que lo que se está juntando aquí son polos diferentes. Ahora bien, ya mencioné que si le doy vuelta a uno de estos dos imanes, puedo notar que ahora se separan. Y fui muy claro al decir que le estoy dando la vuelta a uno. Significa que, por ejemplo, este imán que está acá, le damos la vuelta y ahora aquí queda su polo sur y de este lado su polo norte. Nosotros intentamos juntar los dos imanes, pero no se va a poder, porque entre ellos se va a generar una fuerza de repulsión. Se van a separar. Por más que los intentemos juntar, estos van a terminar separándose. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos intentando juntar dos polos iguales. ¿A qué nos lleva esto? A una de las leyes fundamentales del magnetismo, que nos dice que polos diferentes se atraen, pero si son polos iguales se repelen. Esta es una de las leyes fundamentales del magnetismo. Vuelvo a repetir, polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen, que es exactamente lo que sucede con estos imanes. No importa si en este caso estoy intentando juntar dos polos sur, se separan. No importa si ahora les doy vuelta a ambos e intento juntar dos polos norte, también se van a separar porque serían polos totalmente iguales. Terminarían generando una reacción de repulsión entre ellos. Pero la pregunta es ¿por qué? Veamos entonces lo siguiente. Vemos que estos dos imanes tratan de juntarse. Yo los separo y ellos tratan de juntarse. Sin embargo, yo voy a ubicar este imán por acá y este por acá. Puedo notar que en este caso pues no se juntan. Vamos a marcar la posición en la que se encuentran. Aquí está la posición del primero y la posición del segundo. Notamos que en esas posiciones pues no hay ninguna reacción de atracción, pero si movemos un poquito se atrae. De inmediato se atrae. Vamos a repetir esto. Vamos a ubicar este imán por acá y este otro ahora aquí. Podemos notar que aquí tampoco hay una reacción de atracción. Marcamos su posición, pero si notamos que al empujar este imán un poquito más hacia acá, de inmediato se atrae. Podemos notar que las distancias son similares. Significa que si hay un imán acá y el otro acá, estos no se atraen. ¿Por qué? Porque la distancia que los separa es lo suficientemente grande como para evitar que estos se atraigan. Lo mismo acá. Si tomamos como base estas dos distancias y ahora ubicamos una distancia similar en la parte de arriba, otra distancia similar en la parte de abajo, en realidad lo que estamos midiendo es un tipo de radio. Si las cuatro distancias son iguales, lo que estamos empezando a medir es un tipo de radio. Ubicamos una distancia similar por acá, otra por acá, otra por acá. Todas las distancias pues se ubican con la misma longitud en relación al punto central. Si ya mencioné que lo que estamos midiendo es un tipo de radio, nosotros podemos unir estos puntos de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo lo más redondo posible. No nos va a quedar redondo, pero vamos a tratar de interpretar lo que esto nos indica. Si nos damos cuenta, aquí delimitamos cierta superficie. Colocamos nuestro imán acá y el otro fuera de estos límites.
y vamos a notar que aquí no hay ninguna reacción. Pero si yo intento acercar este imán dentro de este límite, ahí sí se genera pues esa reacción de atracción entre ambos imanes. Puedo yo ubicar este imán por acá y no se atraen. Puedo ubicarlo por acá, no se atrae. Pero si entra dentro de esa región, de inmediato se genera esa fuerza de atracción. Esto que acabo de delimitar entonces, pues es todo el radio que cubre la fuerza de atracción entre los dos imanes. A toda esta superficie entonces nosotros le vamos a llamar campo magnético. Toda esta superficie quiere decir que el campo magnético generado por este imán se delimita a todo este espacio. Cualquier otro imán similar a este que esté fuera de esta región pues no va a percibir ninguna reacción, pero al ingresar a esa región pues percibe esa fuerza de atracción magnética. ¿Por qué? Porque entra dentro del campo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ya explicamos anteriormente? Entonces ya sabemos lo que es un campo magnético. Son los límites donde se ubican las fuerzas de atracción o de repulsión generadas entre dos imanes. A eso se le llama campo magnético. Pero, ¿qué sucede con los imanes? Los imanes van a tener unas líneas invisibles que se llaman líneas de campo magnético. Esas líneas viajan desde el polo norte hasta el polo sur del mismo imán. Esas se llaman líneas de campo magnético. Salen del norte y se dirigen al sur del mismo imán, delimitando su propio campo magnético. Quiere decir que toda esta es la región del campo magnético de este imán. Estas líneas pues lo que describen es la dirección de dicho campo. Ahora bien, son líneas invisibles, no imaginarias. Muchos dicen que son líneas imaginarias, pero no lo son, porque las líneas imaginarias pueden existir o no pueden existir, mientras que las invisibles sí existen, pero no las podemos percibir al ojo humano. Entonces son líneas invisibles. ¿Y cómo confirmo yo que son invisibles? Si nosotros tomamos polvo de hierro y lo empezamos a dejar caer alrededor de un imán como este, podemos notar que ese polvo de hierro se empieza a ordenar en forma de las líneas. Por lo tanto, ahí las podríamos visualizar. Entonces estas líneas se llaman líneas de campo magnético. Salen del norte y se dirigen al sur del imán. Pero seguimos sin responder la pregunta de esto, de las fuerzas de atracción y repulsión. Bueno, veamos qué tienen que ver estas líneas entonces en lo que se refiere a esto. Vamos a borrar las que dibujamos acá. Veamos. Tenemos nuestros dos imanes desde un principio por acá. Las líneas pues de campo magnético van a viajar del norte al sur de esta manera. Entonces estas líneas lo que buscan es llegar al sur, pero si encuentran un sur más cercano, ¿para qué van a dar la gran vuelta si encuentran un sur más cercano? Este sur está muy lejos. Veamos aquí, las líneas salen de acá y tienen que dar la vuelta y llegar hasta el sur allá, pero encuentran un sur aquí más cercano, entonces las líneas se dirigen hacia allá. Entonces, ¿para qué dar la vuelta si pueden dirigirse hacia este sur? De esta manera es como se genera la atracción. ¿Por qué? Porque las líneas están buscando un sur, pero aún así nos deja esto en duda. Veamos entonces esto. Veamos este otro ejemplo. En este caso, estos dos imanes que ubicamos acá, las líneas van a viajar del norte al sur, de esta manera, del norte al sur, de esta manera. Si yo dibujo las líneas quedarían así, pero si el campo se extiende un poquito más, nosotros podemos notar esto. Se extendería así y la otra línea chocaría con esta
y al chocar lo que generaría sería cierta repulsión. Podemos ver que la línea sale desde acá, da la vuelta y entra aquí. La otra línea sale, pero choca con esta, y al chocar lo que se genera es una fuerza de repulsión. Eso es lo que provoca que cuando nosotros intentemos juntar esos dos imanes, pues estos tiendan a separarse. ¿Por qué? Porque sus líneas de campo magnético están chocando. Vamos a dibujar aquí otros dos imanes. Veamos cómo sucedería si les damos la vuelta a nuestros imanes, colocando aquí el sur, el norte, otro imán por acá. Vamos a ver qué sucede con estos. Ubicamos norte y sur. Si yo dibujo las líneas, en este caso viajaría de acá hacia acá, y la línea de este chocaría con esta porque busca el sur, y al chocar se genera esa fuerza de repulsión entre los dos imanes porque las líneas están chocando. ¿Qué sucede a veces cuando nosotros no tomamos bien los imanes? Vamos a tratar de hacer esto por acá. Vamos a ver qué sucede. Estos se repelen. Vemos que se repelen. Yo intento acercarlos, pero doy un mal movimiento, digamos así. Y si nos damos cuenta, se juntaron. A pesar de que tenían una fuerza de repulsión, terminaron juntándose. ¿Pero por qué se juntaron? Porque la fuerza hizo que se dieran vuelta. Por ejemplo, si nosotros ubicamos dos imanes más por acá, vamos a ubicar nuevamente norte, norte, sur y sur. Si uno de los imanes tiene mayor fuerza magnética, sus líneas viajan hacia acá. Pero si su fuerza magnética es muy grande, va a terminar volteando este imán, dándole vuelta, atrayendo hacia él el polo sur. ¿Por qué? Porque la línea va a querer viajar hacia acá. Entonces, si este imán no está bien posicionado, la misma fuerza magnética que genera lo va a voltear. Eso muchas veces lo hemos experimentado si no tomamos bien dos imanes. Otra situación que se da en relación a los límites de los campos magnéticos es que si los imanes, ubicamos aquí el polo norte, polo sur, ubicamos acá el polo sur y el polo norte. Veamos, a veces no se puede experimentar esa fuerza de repulsión porque las líneas viajan al sur, la línea viaja al sur, y si nos damos cuenta no tienen contacto. Como no tienen contacto, nosotros no sentimos esa fuerza de repulsión. Pero si están lo suficientemente cerca, como en este caso, ahí sí se experimenta la fuerza de repulsión, el choque entre líneas. Y es exactamente lo que sucede cada vez que nosotros tomemos un par de imanes. Entonces, ¿por qué se atraen? Pues porque es simple. El norte viaja al sur de manera sencilla, atraéndolo hacia él. Pero ¿por qué se separan? Porque las líneas chocan. Es así como queda mejor explicado el porqué de las fuerzas de atracción y repulsión entre imanes. Al descubrir el uso de los imanes, pues también se descubre algo bastante importante. Se descubre que la Tierra es un imán gigantesco. Por lo tanto, si es un imán gigante, esta ubica su polo norte aquí abajo y su polo sur en la parte de arriba. ¿Dónde ubicamos el polo sur? Pues por allá arriba de Alaska, arribita de Groenlandia. Por ahí se ubica el polo sur de la Tierra. Y el polo norte se ubica abajo de Chile por la Antártida. Y cualquiera me dirá, no hombre, usted está equivocado. A mí me han enseñado que arriba está el polo norte y abajo el polo sur. En relación a cómo lo vemos nosotros. Arriba polo norte y abajo polo sur. Sí, así es. Pero esos se llaman polos geográficos. Yo estoy hablando de los polos magnéticos. El polo norte magnético de la Tierra está en la Antártida.
El polo sur magnético de la Tierra está pues en la parte de arriba donde encontramos Groenlandia. Entonces este genera sus líneas de campo magnético. Sabemos que van a viajar desde el norte hasta el sur. Desde el norte hasta el sur. ¿Y para qué sirve ese campo magnético de la Tierra? Pues resulta que si nosotros ubicamos el Sol por acá, este nos lanza sus rayos de sol en forma de ondas electromagnéticas. Así es como vienen los rayos de sol hasta la superficie de la Tierra, en forma de ondas electromagnéticas. Vienen, pero estas traen una gran intensidad, generan una gran radiación, que si esas ondas electromagnéticas que vienen desde el Sol pues nos pegaran en el cuerpo, estas nos calcinarían, nos quemarían. ¿Por qué? Porque son muy fuertes, generan una gran cantidad de radiación. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este campo magnético? Si escuchamos la palabra electromagnético, es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Entonces por ahí va escondido el magnetismo, lo relacionado con los magnetos o los imanes. Entonces, si las ondas son electromagnéticas, estas, al intentar cruzar pues el campo magnético de la Tierra, se confunden y terminan siendo absorbidas por ese campo magnético de la Tierra. Vuelvo a repetir, vienen los rayos de sol en forma de ondas electromagnéticas. La Tierra tiene su campo magnético y como esas son ondas electromagnéticas, tienen relación con el magnetismo, entonces se confunden con esto. Confunden el magnetismo de la Tierra con el magnetismo de esas ondas. Entonces se terminan confundiendo y terminan mezclándose, siendo absorbidas por el campo de la Tierra. Independientemente de donde se encuentre el Sol, pueden ser absorbidas esas ondas y son dirigidas hasta el polo sur de la Tierra, donde su energía es aprovechada de alguna manera para el funcionamiento y movimiento de la Tierra, tanto de manera externa como el núcleo de la misma. Ahora, ¿qué provoca esto cuando las ondas del Sol o los rayos del Sol se mezclan con el campo magnético de la Tierra? Pues se genera un efecto bastante bonito. Se genera la aurora boreal, que se puede percibir en estos lugares que se encuentran ubicados por Alaska y todos esos lugares cercanos a Groenlandia. Ahí se puede percibir ese fenómeno que se llama aurora boreal. ¿Por qué? Porque se da cuando se está mezclando pues el campo magnético de la Tierra con las ondas electromagnéticas del Sol, y por eso solo se percibe en estos lugares de la Tierra. Aquí abajo no, a pesar de que aquí también hay frío. Si se piensa que es por el frío o algo así, no, es porque aquí es donde vienen a dar las líneas de campo magnético de la Tierra. Entonces, el campo de la Tierra nos protege del Sol. Esto no quiere decir que los rayos del Sol todos se pierdan acá. Algunos sí logran traspasar y otros son absorbidos por la capa de ozono, y otros al final sí llegan, pero con una intensidad mucho menor. Entonces el trabajo del campo magnético de la Tierra es protegernos, pero no solo protegernos, tiene mucho que ver con la rotación de la Tierra. Por esa razón era que en el año 2000 y también en el 2012 decían que se iban a voltear los polos magnéticos de la Tierra, se iban a dar vuelta. Ahora iba a ser el norte aquí y abajo el sur. Eso no se puede. ¿Eso que iba a generar? Pues que si la Tierra gira para este lado, iba a girar para el lado contrario, pero eso no se puede. Si se invierten los polos, en ese instante dejaría de funcionar el campo magnético de la Tierra y de inmediato nos quemaría el Sol. Se bastan con un par de segundos para que este calcine toda la Tierra. Entonces eso no se puede, que se inviertan los polos, no puede pasar, es algo totalmente imposible. Ahora viene una gran duda: ¿por qué le pusieron entonces polo norte al de arriba y al de abajo polo sur de manera geográfica? Si nosotros hablamos de una brújula, pues una brújula está compuesta pues por una aguja
si hablamos de una análoga, de las que usan agujas, están constituidas por una aguja. Esta aguja está magnetizada, es decir, que funciona como un imán. Sabemos que las líneas, y ya lo he repetido varias veces, de un imán, las líneas de campo salen del norte y viajan hacia el sur. Si la aguja está magnetizada, pues esta, si está en esta posición, anda perdida. De inmediato es atraída hacia el sur. ¿Por qué? Porque sus líneas de campo magnético van a viajar hacia el sur. Por eso se dirige hacia el sur, siguiendo las líneas del campo. Entonces, en realidad, una brújula está señalando hacia el sur magnético. Pero como el norte se tomó como base en todo, se puede indicar que está señalando al norte de manera geográfica. Pero nosotros sabemos que teóricamente está señalando al sur. ¿Por qué? Porque si esa aguja está imantada, tiene ciertas propiedades magnéticas, su campo va a ser dirigido hacia el sur, entonces va a ser atraída la aguja al sur. Por esa razón es que las agujas siempre van a estar señalando al supuesto norte geográfico o al sur, pues en este caso magnético. Así es como funcionan las brújulas. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos reconocer que la Tierra es un imán gigante y que su campo magnético nos protege.